Es imposible que tales potencias o seres hayan sobrevivido. Hayan sobrevivido a una época infinitamente remota donde la conciencia se manifestaba, quizás bajo cuerpos y formas que ya hace tiempo se retiraron ante la marea de la sentiente humanidad. Formas en las que solo la poesía y las leyendas han conservado un fugaz recuerdo con el nombre de dioses, monstruos, seres míticos de toda clase y especie. Algernon Blackwood. No hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito. Y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias, que siguen sus caminos propios, no han causado mucho daño hasta ahora. Pero algún día la unión de esos disasociados conocimientos nos abrirán a la realidad y a la endeble posición en la que ella ocupamos. Perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación o huiremos de esa funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. Algunos teósofos han sospechado de la majestuosa grandeza del ciclo cósmico del que nuestro mundo y nuestra raza no son más que fugaces incidentes. Han señalado extrañas sobrevivencias en términos que nos helarían la sangre si no estuviésemos disfrazados por un blando optimismo. Pero no son ellos los que han dado la fugaz visión de esos dones prohibidos, que me estremecen cuando pienso en ellos y me enloquecen cuando sueño con ellos. Esa visión, como toda temible visión de la verdad, surgió de la unión casual de elementos diversos. En este caso, el artículo de un viejo periódico y las notas de un profesor ya fallecido. Espero que ningún otro logre llevar a cabo esta unión. Yo, por cierto, si vivo, no añadiré voluntariamente un solo eslabón a tan espantosa cadena. Creo, por otra parte, que el profesor había decidido también no revelar lo que sabía, y que si no hubiese muerto repentinamente, hubiera destruido sus notas. Tuve por primera vez conocimiento de este asunto en el invierno de 1926 al 1927, a la muerte de mi tío abuelo George Campbell Angell, profesor honorario de las lenguas semíticas de la Universidad de Brown, Providence, Rhode Island. El profesor Angell era una autoridad vastamente conocida en materias de antiguas inscripciones y a él habían recurrido con frecuencia los conservadores de los más importantes museos. Muchos deben por lo tanto recordar su desaparición. Acaecía a la edad de los 92 años. Las oscuras razones de su muerte aumentaron aún más el interés local. El profesor había muerto mientras volvía del barco Newport y, según afirman los testigos, luego de recibir el empeñón de un marinero negro. Este había surgido de uno de los curiosos y sombríos pasajes situados en la falda abrupta de la colina de uno de los muelles de la Casa del Muerto, en la calle Williams. Los médicos, incapaces de descubrir algún desorden orgánico, concluyeron, luego de un perplejo cambio de opiniones, que la muerte debía atribuirse a una oscura lesión del corazón, determinada por el rápido ascenso a una cuestión excesivamente empinada para un hombre de tantos años. En ese entonces, no vi ningún motivo para descindir de ese diagnóstico, pero hoy tengo mis dudas. Y algo más que dudas. Como heredero y ejecutor de mi tío abuelo, viudo y sin hijos, era de esperar que yo examinara sus papeles con cierta atención. Trasladé con ese propósito todos sus archivos y cajas a mi casa de Boston. El material ordenado por mí será publicado en su mayor parte por la Sociedad Norteamericana de Arqueología, pero había una caja que me pareció sumamente enigmática, y sentí siempre repugnancia mostrársela a otros. Estaba cerrada, y no encontré la llave hasta que se me ocurrió examinar el llavero que el profesor llevaba consigo todo el tiempo.
Logré abrirla entonces, pero me encontré con otro obstáculo mayor y aún más impenetrable. ¿Qué significado podía tener ese curioso bajorrelieve de arcilla y esas notas, fragmentos y recortes de viejos periódicos? Se habían convertido mi tío en sus últimos años en un devoto de las más supersticiales imposturas. Decidí buscar el excéntrico escultor que había alterado la paz mental del anciano. El bajorrelieve de arcilla era un rectángulo tosco de 2 centímetros de espesor y de unos 30 o 40 centímetros cuadrados de superficie, indudablemente de origen moderno. Los dibujos, sin embargo, no eran nada modernos, ni por su atmósfera ni por su sugestión, pues aunque las rarezas del cubismo y el futurismo sean numerosas y extravagantes, no suelen reproducir esas críptidas regularidades de la escritura prehistórica. Y la mayor parte de los dibujos parecían ser ciertamente de alguna especie de escritura. A pesar de mi familiaridad con los papeles y las colecciones de mi tío, no logré identificarlo, ni sospechar siquiera alguna remota relación. Sobre esos supuestos jeroglíficos, había una figura de carácter evidentemente representativo. Aunque la ejecución impresionista impedía comprender su naturaleza, parecía una especie de monstruo, o el símbolo de un monstruo, o una forma que solamente una fantasía enfermiza hubiese podido concebir. Si le digo que mi imaginación algo extravagante solía representarlo a la vez como un pulpo, un dragón y la caricatura de un ser humano, no traicionaría el espíritu del dibujo. Sobre un cuerpo escamoso y grotesco, provisto de alas rudimentarias, se alzaba una cabeza pulposa y coronada de tentáculos. Pero era el contorno general lo que lo hacía particularmente horrible. Detrás de la figura se embosaba una arquitectura ciclópea. Las notas que acompañaban a este curioso objeto, además de unos recortes de periódicos, habían sido escritas por el profesor mismo y no tenían pretensiones literarias. El documento, en apariencia más importante, estaba encabezado por las palabras "El culto de Cthulhu", escritas cuidadosamente en caracteres de imprenta para evitar todo error en la lectura de un nombre tan desconocido. El manuscrito se dividía en 2 secciones. La primera tenía el siguiente título: 1925, sueño y obra onírica de H.A. Wilcox, calle Thomas 7, Providence, Rhode Island. Y la segunda decía: informe del inspector John R. Legacy, calle Vineville, 121, New Orleans, a la Sociedad Norteamericana de Arqueología, 1928. Notas del mismo y del profesor Webb. Las otras notas manuscritas eran todas muy breves. Relatos de sueños curiosos de diferentes personas o citas de libros y revistas teosóficas, principalmente la Atlántida y la Lemuria perdida de W. Scott Elliot, y el resto de comentarios acerca de la sobrevivencia de las sociedades y ocultos secretos, con referencia a pasajes de tratados mitológicos y antropológicos, como la de la rama dorada de Fraser, y el culto de las brujas en Europa occidental de la señorita Murray. Los recortes de periódicos aludían principalmente a casos de alienación mental y a crisis de demencia colectiva en la primavera de 1925. La primera parte del manuscrito principal relataba una historia muy curiosa. Parece que el 1 de marzo de 1925, un joven delgado, moreno, de aspecto neurótico y de presa de gran excitación, había visitado al profesor Engel con el singular bajorrelieve de arcilla. Entonces, todavía fresco y húmedo, en su tarjeta se leía el nombre de Henry Anthony Wilcox, y mi tío había reconocido en él al hijo menor de una excelente familia, con la que estaba ligeramente relacionado. Wilcox, que desde hace un tiempo estaba estudiando dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Rhode Island y que vivía en el Hotel Fleur de Lis
muy cerca de la institución, era un joven precoz, de inteligencia absoluta, pero muy excéntrico. Desde su infancia había llamado la atención por las historias y sueños extraños que se complacía en relatar. Se denominaba a sí mismo físicamente imperceptivo, pero la gente seria de la vieja ciudad comercial lo consideraba simplemente raro. No había frecuentado nunca a los de su propia clase y poco a poco había ido retirándose de toda actividad social. Actualmente solo era conocido por algunos estatetas de otras ciudades. La Asociación Artística de Providence, deseosa de preservar su conservacionismo, lo había desasociado. En aquella visita, decía el manuscrito, el escultor había pedido bruscamente la ayuda de los conocimientos arqueológicos de su huésped para identificar los jeroglíficos. El joven hablaba de un modo pomposo y descuidado que impedía simpatizar con él. Mi tío le respondió con sequedad, pues la evidente edad de la tableta excluía toda posible relación con las ciencias arqueológicas. La réplica del joven Wilcox, que impresionó bastante a mi tío como para que la reprodujera palabra por palabra, tuvo ese énfasis poético que caracterizaba sin duda sus conversaciones habituales. «Es nueva, es cierto», le dijo, «pues la hice anoche mientras soñaba con extrañas ciudades, y los sueños son más viejos que la cavilosa Tiro, la contemplativa Esfinge o Babilonia, guarnecida de jardines». Y comenzó a narrar una historia desordenada que, de pronto, despertó en mi tío un recuerdo. El anciano se mostró fervilmente interesado. La noche anterior había habido un leve temblor de tierra, el más violento de los que había sacudido Nueva Inglaterra en los últimos años, que había afectado terriblemente la imaginación de Wilcox. Ya en cama y por primera vez en su vida, había visto en sueños una ciudad ciclópea de enormes bloques de piedra y gigantescos y siniestros monolitos de un horror latente, que exudaban un limo verdoso. Muros y pilares estaban cubiertos de jeroglíficos, y las profundidades de la tierra, de algún punto indeterminado, venía una voz que no era una voz, sino más bien una sensación confusa, que solamente la fantasía podría traducir en esta unión de letras casi imposibles. Cthulhu Fhtagn. Esta mezcla de letras fue la llave del recuerdo que excitó y perturbó al profesor Engel. Interrogó al escultor con minuciosidad científica y estudió con intensidad casi frenética el bajorrelieve de arcilla que el joven había estado esculpiendo en sus sueños. Vestido solo con su ropa de dormir y temblando de frío, mi tío culpó a su avanzada edad, dijo Wilcox más tarde, el no reconocer con rapidez los jeroglíficos y el dibujo. Muchas de sus preguntas le parecieron un poco fuera de lugar a su visitante, especialmente aquellas que trataban de relacionar a este último con sociedades y cultos extraños. Y Wilcox no pudo entender por qué mi tío le prometió repentinamente guardar silencio si admitía ser miembro de una de estas tan innumerables sectas paganas o místicas. Cuando el profesor quedó al fin convencido de que Wilcox ignoraba la verdad de toda doctrina o cultos secretos, le suplicó que dejara de informarle acerca de sus sueños. Este pedido dio sus frutos, pues a partir de esa primera entrevista el manuscrito menciona las visitas diarias del joven y la descripción de sorprendentes visiones nocturnas, cuyo tema principal era siempre unas construcciones ciclópeas de piedra, húmedas y oscuras, y una voz o inteligencia subterránea que gritaba una y otra vez en enigmáticos e insensibles impactos, algo indescriptible. Los sonidos que se repetían con más frecuencia eran los representados por las palabras Cthulhu y Relia. El 23 de marzo continuaba el manuscrito. Wilcox faltó a la cita. Una investigación realizada en el hotel reveló que había sido atacado por una fiebre de origen desconocido y que lo habían llevado a la casa de sus padres en la calle Waterman. Se había puesto a gritar en medio de la noche, despertando a varios artistas que vivían en el mismo hotel,
y desde entonces había pasado alternativamente de la inconsciencia al delirio. Mi tío telefonó enseguida a la familia y desde ese momento siguió de cerca el caso, yendo a menudo a la oficina del Dr. Tovey en Tyre Street, médico de cabecera del joven. La mente febril de Wilcox alimentaba aparentemente extrañas imágenes. El doctor se estremecía al recordarlas. No solamente incluía una representación de los sueños anteriores, sino también una criatura gigantesca, de varios kilómetros de altura, que caminaba o se movía pesadamente. Wilcox nunca lo describió en todos sus detalles, pero las pocas e incoherentes palabras que recordaba el Dr. Tovey convencieron al profesor de que aquel era el monstruo que el joven había intentado representar. Cuando Wilcox se refería a su obra, añadió el doctor, caía enseguida invariablemente en una especie de letargo. Cosa rara, su temperatura nunca estaba fuera de lo normal. Sin embargo, su estado se parecía más al de una fiebre violenta que al del desorden del cerebro. El 2 de abril a las 3 de la tarde, la enfermedad cesó de repente. Wilcox se sentó en la cama, asombrado de encontrarse en la casa de sus padres, e ignorando totalmente lo que había ocurrido en sus sueños o en la realidad desde el 22 de marzo. Como el doctor declaraba que estaba curado, a los 3 días volvió al hotel, pero ya no le fue de ninguna utilidad al profesor Angel. Junto con su enfermedad, se había desvanecido todos aquellos sueños, y luego de oír durante una semana los relatos inútiles e irrelevantes de unas muy comunes visiones, mi tío dejó de anotar los pensamientos nocturnos del artista. Aquí termina la primera parte del manuscrito, pero las abundantes notas invitaban de veras a la reflexión. Solo el escepticismo inveterado que informaba entonces mi filosofía puede explicar mi persistente desconfianza. Las notas describían lo que habían soñado diversas personas en el mismo periodo de tiempo que había soñado Wilcox. Mi tío parecía que había organizado rápidamente una vasta encuesta entre casi todos aquellos a quienes podía interrogar sin parecer impertinente, pidiendo que le contaran sobre sus sueños y le comunicaran la fecha de todas sus visiones notables. Las reacciones habían sido variadas, pero el profesor recibió más respuestas que lo hubiese obtenido con cualquier otro hombre, sin ayuda de un secretario. Aunque no conservó la correspondencia original, las notas formaban un completo y muy significativo resumen. La aristocracia y los hombres de negocios, la tradicional sal de tierra de Nueva Inglaterra, dieron un resultado casi completamente negativo. Aunque hubo algunos pocos casos de informes de impresiones nocturnas, siempre entre el 13 de marzo al 2 de abril, el periodo en el que tuvo delirios el joven escultor. Los hombres de ciencia no fueron tampoco afectados, aunque por lo menos 4 vagas descripciones sugerían la fugaz visión de extraños paisajes, y uno de ellos hablaba del temor de algo normal. Las respuestas más pertinentes procedían de artistas y poetas, que si hubieran podido comparar sus notas hubieran sido presas del pánico. Aunque la falta de las cartas originales llega a sospechar que el compilador había estado haciendo preguntas insidiosas o había deformado el texto de la correspondencia para corroborar lo que había resuelto ver. Por eso persistía en la creencia de que Wilcox, conociendo de algún modo los viejos documentos reunidos por mi tío, había estado engañándolo. Estas respuestas de los artistas narraban una perturbadora historia. Entre el 28 de febrero y el 2 de abril, gran parte de ellos habían tenido sueños muy curiosos, alcanzando su máxima intensidad en el tiempo del delirio del escultor. Una cuarta parte hablaba de escenas y sonidos semejantes a los descritos por Wilcox, y algunos confesaban su terror ante una criatura gigantesca y sin nombre. Un caso que las notas describían con énfasis. Eran particularmente tristes. El sujeto, un arquitecto muy conocido, algo inclinado al ocultismo y la teosofía, se volvió completamente loco la noche en la que llevaron al joven Wilcox a la casa de sus padres.
y murió meses después gritando que lo salvaran de algún escapado habitante del infierno. Si mi tío hubiese conservado los nombres de estos casos, en vez de reproducirlos a números, yo hubiera podido hacer alguna investigación personal, pero como estaban las cosas, solamente puedo encontrar unos pocos. Todos, sin embargo, confirmaron las notas. Me pregunté a menudo si aquellos a quienes había interrogado el profesor Angel se habían sentido tan intrigados como este grupo. Nunca les di explicaciones, y es mejor así. Los recortes de prensa, como ya he dicho, trataban de casos de pánico, manía y excentricidad, siempre en el mismo periodo. El profesor Angel debió haber empleado una agenda de recortes, pues el número de estos extractos era prodigioso, y además procedían de todos los rincones del mundo. Uno describiría un suicidio nocturno en Londres. Un hombre había saltado por una ventana luego de lanzar un grito horrible. En una confusa carta al editor de un periódico sudamericano, un fanático anunciaba, apoyándose en sus visiones, un futuro siniestro. Un despacho en California relataba que una colonia teosófica había comenzado a usar vestiduras blancas ante la proximidad de un glorioso acontecimiento que no llevaba nunca, mientras las noticias de la India se referían cautelosamente a una serie de agitación de los nativos, producida a fines de marzo. Las orgías vudúes se habían multiplicado en Haití, y en África se había hablado de unos cantos misteriosos. Los oficiales norteamericanos radicados en Filipinas habían tenido ciertas dificultades con algunas tribus, y en la noche del 22 de marzo los policías de Nueva York habían sido molestados por levantinos histéricos. Confusos rumores recorrieron también al oeste de Irlanda, y un pintor llamado Arduis Bonnot exhibió en 1926 en el Salón de Primaveras de París un blasfemo paisaje de sueños. En los asilos de alienados los desórdenes fueron tan numerosos que solamente un milagro logró impedir que el cuerpo médico advirtiera curiosas semejanzas y sacara apresuradas conclusiones. Una rara colección de recortes, de veras. Apenas concibo hoy el crudo racionalismo con lo que los hice al lado. Pero quedé convencido de que el joven Wilcox había tenido noticias de unos sucesos anteriores mencionados por el profesor. Hola, yo soy Smiley, y por fin, después de un muy largo tiempo, les he traído la llamada de Cthulhu, al menos el episodio 1. Ya saben que desde hace bastante tiempo he querido traerles esta historia al canal. De hecho, hay como especie de guiños y una especie de teaser en una de las historias lovecraftianas que narré hace bastante tiempo, y por cosas del destino no pude traerlo hasta ahora. Hace no mucho pude visitar Providence y visitar la tumba de Lovecraft. La verdad es que Providence y Boston y Salem, que fueron otros lugares a los que fui, son lugares maravillosos, y es un viaje que les recomiendo a muchos ir, en especial si les gusta el Halloween o los temas de terror. Hay muchos lugares geniales. Y por eso quiero dedicarle este video no solamente a los fundadores del horror cósmico, que vendrían siendo Lovecraft y su círculo de escritores, sino también a los amantes del género literario que todos nosotros amamos, que es el horror cósmico. También quiero dedicarle este video al culto de Cthulhu. Hello, brothers and sisters. Thank you for teaching me your perspective of life and everything that is around us in the cosmos. You guys are amazing. May they rise. Y ya saben, si les gustó este video, agradecería que le dieran un pulgar arriba, que lo compartan con todos sus conocidos, dejen un comentario y visiten las redes sociales que están en la descripción de este video. Ahí también estaré dejando las redes del culto de Cthulhu por si quieren echarle un vistazo, aunque está en inglés. No olviden darle a la suscripción y a la campanilla para que así no se estén perdiendo los demás episodios de esta maravillosa historia. Yo he sido Smiley y nos vemos en la próxima.